Presentamos, Lecciones de Escuela Sabática 2024. Cuarto trimestre. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 4. Testigos de Cristo como Mesías. Dale me gusta, comparte el repaso de la lección, recuerda suscribirte para más contenido, y déjanos tu comentario de la escuela sabática. Las 70 semanas de la profecía de Daniel sobre la venida del Mesías estaban llegando a su fin. Era casi el momento del cumplimiento de esta profecía y de la venida del Mesías. Los judíos, sin embargo, esperaban que el Mesías fuera un rey secular, que derrocara a los romanos. En el tiempo de Juan el Bautista, ya había habido disturbios, causados por aspirantes a reyes. Así que, era importante que los judíos se mantuvieran al tanto de la situación. Juan el Bautista y sus discípulos podían alterar la estabilidad del panorama político del momento, y los judíos no querían perder el favor de los romanos. Aunque los judíos esperaban la llegada de un Mesías secular. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar lo que la gente entendía por Mesías, para que reconocieran a Jesús como el cumplimiento de las profecías sobre el rey que vendría. No sería un gobernante terrenal y vendría a renovar la relación entre el pueblo y Dios y la raza humana. A traer salvación mediante la fe en aquel que había de venir, y transformar nuestra manera de ver el mundo. El testimonio de Juan el Bautista. Presentando al Mesías. Juan 1:19 al 23. El Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación. Pero, en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Lee Juan 1:19 al 23. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? El Sanedrín envió delegados para preguntar a Juan si se consideraba el Mesías, el Cristo, Juan 1:19. Pero Juan no era el Mesías. Él tenía una misión particular, preparar al pueblo para que recibiese al verdadero Mesías, Juan 1:22 al 23. Juan dio testimonio de que Cristo era superior a él. 1. Juan se consideraba un sirviente indigno de aquel que ya existía antes de él, Juan 1:27. 2. Juan bautizaba con agua, Cristo lo haría con el Espíritu, Juan 1:33. 3. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él, Juan 1:30. 4. Cristo es el Hijo de Dios, Juan se limitaba a señalarlo como tal, Juan 1:34. Lee Isaías 41 al 5 y Juan 1:23. ¿Cómo utiliza Juan estos versículos? En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. ¿Cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? Hay una misión que cumplir. Hay un camino que preparar. Dios sigue llamando para que se levanten hombres y mujeres que den un mensaje certero como Juan el Bautista. No es algo tan simple, pero tampoco es complicado. Presentando al Cordero de Dios. Juan 1:29 al 37. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías, para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo, y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Lee Juan 1:29 al 37. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Juan el Bautista era de linaje sacerdotal y tenía una clara comprensión de la obra del Mesías. Para él, Cristo no era un libertador nacional, era aquel de quien habló Isaías, Isaías 53:7. ¿Cuántas veces confesó Juan sus pecados colocando su mano sobre el cordero, para después degollarlo con su cuchillo? Cada vez que lo hacía pensaba en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por ellos. Avisado por Dios. Reconoció a Jesús como ese cordero esperado, Juan 1:31 al 33. Por supuesto, no cayó. Proclamó ante todos quién era el Cristo, y cuál era su papel como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan 1:29. Esta declaración nos da luz sobre el significado del sistema de sacrificios que Dios ordenó a Israel. En la sangre derramada del Cordero de Dios hay poder para limpiar todo pecado confesado.
Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Considera el título Cordero de Dios dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente, y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? El testimonio de los primeros discípulos. Siguiendo al Mesías. Juan 1:35 al 39. 2 discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan declaró: «Este es el Cordero de Dios». Juan 1:36. Los 2 discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. ¿Quiénes eran los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús? Juan 1:35 al 37. Juan solo identifica a uno, Andrés, omitiendo su propio nombre, Juan 1:40. Andrés, uno de los 2 discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», Juan 1:41. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que lo conocía: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas», Juan 1:42. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Ver, por ejemplo, Juan 2:24 y 25. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos, para juzgar sus palabras. En realidad, siguieron literalmente a Jesús. Es decir, anduvieron un tiempo detrás de él, hasta que Jesús mismo se volvió y habló con ellos. Juan 1:38. La pregunta de Jesús: ¿qué buscáis?, les permitía expresar qué esperaban de él. ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Por qué sigues a Jesús? Los 2 discípulos ya habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ahora solo querían estar con él. Buscaban su compañía, oír sus enseñanzas, beber de su sabiduría. Llevado por la alegría de haber hallado al Mesías, Andrés presentó a su hermano Simón a Jesús. Cuando tú te encuentras con Jesús, lo más que quieres es presentarlo a otros. ¿Será que en lo personal, necesitamos tener ese encuentro, en nuestra habitación? De ser así, no tendrían que forzarnos a estar a las 3 de la tarde en la iglesia. Para salir a hacer el trabajo misionero. No sería difícil testificar en la semana, en el trabajo, a los vecinos y los amigos. Llevando a otros al Mesías. Lee Juan 1:43 al 46. ¿Qué revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús? El tercer discípulo que siguió a Jesús fue llamado directamente por él, Felipe, Juan 1:43 al 44. Al igual que Andrés, Felipe siente que debe llevar a otros a Jesús. A diferencia de Andrés, Felipe no identifica directamente a Jesús como el Mesías, sino como aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas, dejando así a Natanael, Bartolomé, que saque sus propias conclusiones. Juan 1:45. Pero Jesús no encajaba en el estereotipo de Mesías esperado por Natanael. Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un rey no vendría de un lugar tan apartado. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. ¿Qué prejuicios te impiden hablar de Jesús a otros? Nacido en Nazaret, un lugar de tan mala fama. Felipe, tan solo se convencería viendo a Jesús. Juan 1:46. Natanael había orado bajo la higuera pidiendo el encuentro con el Cristo anunciado por Juan, el deseado de todas las gentes. Página 113. Cuando Jesús le dijo: «Te vi», toda duda quedó disipada. Juan 1:47 al 49. Jesús pronuncia palabras halagadoras acerca de Natanael, llamándolo israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47, un gran contraste con lo que Natanael había dicho acerca de Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Natanael responde sorprendido, pues no había visto antes a Jesús. Sin embargo, Jesús lo conoce. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. Ver Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 119. Natanael hace entonces una exaltada confesión y llama a Jesús Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Observa cómo aquella revelación aparentemente pequeña de parte de Jesús conduce a la más grandiosa confesión de fe. ¿Has orado para que el Señor te indique a dónde hay alguien debajo de la higuera? ¿Para que te indique a dónde encontrar aquel adorador sincero que necesita conocer la verdad en Cristo? El testimonio de Nicodemo. Descubriendo al Mesías. Lee Juan 3:1 al 21.
¿Cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan? Nicodemo era un maestro respetado en Israel y un acaudalado miembro del Sanedrín. Su testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Se refirió a Jesús como rabí, y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión. Por lo tanto, incluso antes de que Nicodemo advirtiera lo que hacía, estaba apoyando el mesianismo de Jesús. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nicodemo llegó, pues, al encuentro con algunas dudas. En ese momento, no reconocía a Jesús como el Cristo. Lee Juan 3:3 al 21. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que conocía su interior? Jesús conoce el corazón de cada persona. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va directamente al asunto. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido. No cabe duda de que la maravillosa herencia de los judíos, que se remontaba a Abraham, les ofrecía muchas ventajas. Ve Romanos 3:1 y 2. Pero eso no era en sí mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente en Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro en Israel, y no lo sabes? Juan 3:10. ¿Cómo es posible que tú, un maestro exaltado, no sepas esto? Este relato nos enseña que hay personas en las altas esferas del mundo religioso que, aunque profesan ser grandes maestros y son reconocidos, son ignorantes de verdades básicas. Tal vez tienen un conocimiento intelectual acerca de Jesús. Pero sin embargo, un encuentro personal es lo que marcará la diferencia. La reprimenda a Nicodemo fue sin duda impactante. A pesar de las dudas que Nicodemo tenía con respecto a Jesús, no se detuvo en su búsqueda. A pesar de que gozaba de una buena posición, tenía mucho dinero, le faltaba algo en su vida. ¿Quién dijo que el dinero o la fama llenaría tu vacío? Más tarde Nicodemo se puso de su parte junto a los seguidores del Maestro, ver Juan 19:39. Tenemos que poner a las personas en contacto con la verdad, porque aunque en el momento no decidan por Cristo, en el tiempo menos esperado y dadas las condiciones, esa verdad los llevará a ponerse del lado de Jesús. ¿Qué significa nacer de nuevo y por qué Jesús hace tanto hincapié en ello? Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Tal vez lo que necesitamos es nacer de nuevo, para entender el propósito y la misión para lo cual Jesús nos está llamando. Las personas se darán cuenta, no porque lo digas, sino porque lo ven. Pueden oler el sabor a Cristo en tu vida. Dios te bendiga.